Este centro de pensamiento y estudios políticos ha resuelto abordar y tratar el tema de los gremios económicos y los medios de comunicación, por propuesta de uno de los colaboradores, el politólogo Eduardo Llano. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país los medios de comunicación van quedando en manos de los gremios económicos, de empresas, del sector privado? Primero, que las noticias comienzan a ser moldeadas para favorecer a ese gremio en lo que respecta a sus actividades y también a sus consocios, a sus partners, a quienes tienen intereses económicos cruzados con ellos. Por lo tanto, se pierde la transparencia, la diafanidad, la verdad se distorsiona y comienza la democracia a ser afectada, cuando, como vamos a ver dentro del programa, otros aspectos también se distorsionan. Pero la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de opinión debe ser manejada con objetividad y no en manos de los particulares. Primer gran problema de estas democracias: cuando los medios de comunicación están sesgados o en manos de particulares y no van a transmitir con objetividad, el problema para el ciudadano es comenzar a diferenciar entre la verdad y la basura. Aquí viene el problema de la posverdad, que es la mentira, y esto ha afectado a las democracias, hasta el punto que las campañas políticas se hacen también con mentiras. Entonces, hay un periodismo que se fabrica para ocultar, para deformar la realidad y para favorecer a algunos sectores. Y el daño está en que la ciudadanía comienza a ser desorientada. Hay otro problema con los bulos y la reputación de las personas, o sea, las mentiras repetidas y prefabricadas, que luego no son corregidas. Se afecta el buen nombre, que es un derecho humano, se afecta la honra y se afecta la carrera del otro, que puede ser un competidor político. El tema de los medios de comunicación y los conglomerados económicos. Por eso voy a dar un pequeño contexto acerca de qué es un medio de comunicación. Un medio de comunicación es un sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación y así mantener informada a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que van sucediendo. El derecho a la comunicación lo hemos consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país, que nos dice lo siguiente: toda persona se le garantiza la libertad de expresarse y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Por eso podemos dar paso a hablar acerca de la democracia mediática. Esta implica el uso de medios de comunicación para promover una democracia. La concentración de la propiedad de estos medios no es democrática y no puede servir para fomentar la democracia como tal. Pero, ¿qué pasa con este derecho fundamental de Colombia? Es ahí donde le podemos dar paso y mencionar acerca del poder mediático. Es básicamente donde los medios de comunicación son responsables de este privilegio. La prensa, sobre todo, posee un poder que es capaz de imponerse al resto de los poderes de nuestra sociedad y moldear a su gusto las sociedades. Más que informar libremente, son usados en cierta forma estratégicamente por los conglomerados económicos nacionales e incluso los transnacionales para repercutir en las decisiones del poder. Según expertos, esto es una forma de adquirir un poder, se le puede decir simbólico, y una tendencia de los conglomerados que se van dando en el mundo, pues con ello respaldan la influencia que ya tienen sobre las decisiones relevantes en la economía y sobre todo en la política de un país. Más que informar, hacen una especie de cabildeo para sus propios negocios. Más que ejercer activamente la libertad de prensa, defienden sobre todo la libertad de empresa.
El poder de los medios para fomentar los negocios de sus dueños es tan potente que muchas veces no importa el éxito económico, sino que interesa la ganancia política. Y podemos tomar el ejemplo de empresas como RCN en Colombia, propiedad del millonario de las gaseosas Carlos Ardila Lule. Ellos logran, como por ejemplo, frenar un impuesto a las bebidas azucaradas a través del bombardeo mediático desde el canal de televisión. Esta situación es muy preocupante, sobre todo en América Latina, donde la regulación del sector mediático es prácticamente escasa y la que hay está al servicio de los propietarios de los medios. Es totalmente preocupante la poca información veraz que llega hacia nuestros hogares. Así, los medios de comunicación expresan la poca diversidad y pluralidad de la opinión pública y son signos de la concentración económica del poder. Podemos también evidenciarlo como en el año 2012 el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo sorprendió a los medios con un anuncio de la compra de 100% de las acciones del diario El Tiempo, y tristemente no fue precisamente para llevar una relación clara e independiente al pueblo colombiano. Lo compró con la lógica del negocio, como lo hacen muchos, y el comercio, y más bien fue para dar un impulso a los negocios de un grupo empresarial, y ese grupo es precisamente el de Luis Carlos Sarmiento. Hay momentos donde se cruzan los intereses de estos y esa es la información que llega a nuestros oídos. Cuando hablamos de la relación entre los grandes poderes económicos, los grandes gremios económicos y los medios de comunicación, encontramos que hay casi siempre una relación simbiótica, que se podría también llamar de conveniencia. Entre unos y otros, pues los intereses de los grandes conglomerados económicos generalmente se ven expresados en los medios de comunicación de los que muchas veces son propietarios. En el caso del mundo hoy en día, no más de 6 corporaciones controlan casi toda la información que recibimos, incluso la que recibimos a través de redes sociales. Esto se ha hecho, digamos, mucho más latente durante la época de la pandemia, dado que se ha creado un cerco total ante opiniones o propuestas que no sean las del relato oficial en torno a la pandemia, por ejemplo. Para el caso de Colombia es muy claro cómo el interés de estos gremios económicos se ve reflejado en sus canales y sus emisoras, canales de televisión y emisoras de radio respectivamente, también en periódicos y revistas. Vemos, por ejemplo, cómo recientemente el grupo Gilinski adquirió el control de la revista Semana, que siempre fue de propiedad de Felipe López y, digamos, de la oligarquía bogotana. Al cambiar de dueño cambian de discurso, cambian también de línea editorial y se presenta mucho más como un medio derechizado o que le interesa promover visiones políticas desde la derecha. Por otro lado, cuando analizamos, por ejemplo, Caracol Radio, la W Radio, son propiedad del grupo Prisa, un grupo español que también pertenece, digamos, a un gran gremio internacional. En este caso, el grupo Prisa se constituye en un pool de comunicaciones, también con agenda política y también con intereses de impulsar, valga la redundancia, sus intereses económicos. He visto también cómo RCN, el grupo Ardila Lule, pues han creado un entramado total de medios de comunicación, radio y televisión para poder promover su agenda, poder promover sus productos y de esta forma también a través de eventos como el Reinado Nacional de la Belleza o la transmisión de los partidos de fútbol, pues poner mensajes en la mente de miles, millones de personas que acceden a esta información, a estos canales. Igualmente existe un gran interés, por ejemplo, del Grupo Santo Domingo en conservar Caracol Radio y la emisora Caracol Televisión, y Blue Radio. Y casi que uno podría rastrear a partir de las apariciones en estos distintos medios de comunicación de unos y otros candidatos quienes están apoyando a cuál candidato. Vemos también, por ejemplo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ha tomado la posesión del periódico El Tiempo, el canal de televisión El Tiempo también, City TV, que todos ellos son canales del mismo grupo. Y en ese sentido entonces nos empezamos a preguntar
dónde encontrar información que no pase por los intereses económicos, o dónde encontrar periodistas que respondan de verdad a la necesidad de velar cuestiones importantes de la sociedad y que tengan presente primero la verdad antes que el pago. Eso es complicadísimo en Colombia y pocos periodistas se atreven a hablar fuera del statu quo, ¿no? Pienso también que en la medida en que grandes familias van adquiriendo poder, por ejemplo, como la familia Char en la costa, que hoy en día es dueña de no solamente las cadenas de almacenes olímpicas, SAO, el Banco Serfinanza, sino que también son dueños de una de las cadenas radiales más poderosas de Colombia, la cadena olímpica, de música popular y música bailable, pero que también tiene programas donde se mueven sus intereses políticos y comerciales. Entonces vamos viendo que casi cada casa política, cada gremio se imbrinca, se mimetiza, se hace parte o tiene un altavoz en uno de los medios de comunicación. Se habla muy probablemente de la compra del grupo Gilinski del País, medio que perteneció a la familia Lloreda o pertenece a la familia Lloreda, pero que aparentemente está quebrado en este momento. Entonces empieza a ver uno, digamos, pequeñas sutilezas y cómo a través de estos gremios se mueven mensajes para promover campañas políticas, y casi que cada gremio o cada grupo económico podría estar empujando uno de los candidatos. Vimos recientemente, por ejemplo, a Rodolfo Hernández siendo muy bien tratado en Noticias Caracol y en un detrás de cámaras, como otros los periodistas y los camarógrafos hablaban bien de él. Entonces uno podría hacer una extrapolación diciendo que entonces Rodolfo Hernández tiene en ese momento el apoyo del Grupo Santo Domingo, o vemos como por ejemplo Alejandro Gaviria siempre aparece bien relatado, bien tratado y bien retratado en el periódico El Tiempo, así que podríamos inferir que Luis Carlos Sarmiento Angulo se encuentra también apoyando y detrás de esa candidatura. Por otro lado, para nadie es un secreto que en Colombia los periodistas, la gran mayoría de ellos, viven de la pauta económica. Entonces es muy difícil pedirles que se salgan de ese statu quo para pensar y opinar diferente. Tal vez el único medio en Colombia realmente independiente, o los dos únicos medios realmente independientes, serían Noticias 1, que tiene una financiación por crowdfunding, y La Nueva Prensa, que es un portal de Gonzalo Guillén y otros periodistas que también vive de donaciones y de vaquis. Entonces, a la hora de buscar información, creo que tenemos siempre que pensar quién está detrás de esa casa editorial, de ese canal, de esa emisora, cuál es la fuerza económica que está empujando ese mensaje, por qué nos quieren hacer creer lo que quieran decir con el relato que están vendiendo, y sobre todo podernos formar una actitud crítica ante lo que consumimos en medios de comunicación. Sin una actitud crítica es muy difícil diferir entre la verdad, los publireportajes y la posverdad. Esto dependerá enteramente de nuestra capacidad de análisis y de poder diferenciar la propaganda de la información. Si hablamos de pilares de los sistemas democráticos, nos encontramos con el derecho de acceso a la información. Pero, ¿por qué y qué tan garantizado es este derecho en Colombia? Actualmente, en la legislación colombiana, este derecho es reconocido, así como también lo es por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues resulta ser un derecho fundamental. Su importancia radica en que gracias a este se hace más fácil la función que cumple el ciudadano en la democracia, aquella en la que, por cierto, es el protagonista. Esto se puede evidenciar en que con el acceso a la información el ciudadano puede conocer cómo se maneja y se accede a los recursos públicos, a qué tienen derecho y sobre todo ayuda a que puedan estar mejor informados para tomar mejores decisiones en el momento de votar. En pocas palabras, es correcto afirmar que con este derecho se fortalece la sociedad civil, ya que se hace posible el control social, que resulta ser la forma más eficaz para evitar la corrupción. Entonces, entendido esto de que es reconocido, porque si hay algo que se debe tener claro, es que una cosa son los formalismos y otra muy diferente, las realidades. ¿Está garantizado? A mi criterio, y tal vez al de muchos, no.
porque aunque si bien es función de los medios de comunicación garantizar un manejo de la información imparcial con el fin de ilustrar a tal manera de que se empiecen a generar opiniones públicas que no se vean afectadas por actores y grupos de interés que distorsionen sus juicios autónomos, la realidad es que en nuestro territorio no ocurre esto, debido a que están a manos de los gremios, es decir, empresarios, políticos, élites, entre otros, lo que consecuentemente genera que no brinden información objetiva. Todo se encuentra bajo un gran sesgo. Para entender mejor, un ejemplo claro es el de las cadenas televisivas más reconocidas del país, pues están a manos de personas que buscan mostrarle al pueblo solo aquello que los beneficia en varios ámbitos, pero especialmente en el político. Y no conformes con ellos, si aparece otro medio que quiera enseñarle la verdad al pueblo, simplemente lo censura. Otro aspecto también es el de que en medio de ese juego de mostrar solo lo que les conviene, desinforman más allá de informar. En conclusión, necesitamos medios que no sean excluyentes y que le muestren al pueblo la verdad y no solo aquello que los beneficia. Para hablar de gremios económicos y medios de comunicación, considero primordial saber qué es un medio de comunicación. Estos son aquellos instrumentos usados o creados por el hombre con el fin de compartir alguna información. Bueno, estos a partir de su estructura física es como se clasifican. Primero que nada tenemos los medios de comunicación audiovisuales, son aquellos que contienen en sí tanto imágenes como video como sonido. Un ejemplo de estos medios pueden ser el cine, los noticieros o la televisión en sí. Y un dato atípico es que para el año 1925, la primera transmisión televisiva, por así decirlo, fue el rostro de una persona y fue hecha o realizada por John Logie Baird. Bueno, también tenemos medios de comunicación que solo usan el sonido o audio para su proceso y son conocidos como medios radiofónicos. Sin embargo, cuentan con un inconveniente y es su corto o su limitado alcance, ya que no van a nivel mundial, sino a un nivel más como nacional. Otros de estos medios son los más conocidos, que son los medios impresos, los cuales han estado de generación en generación también, y son aquellos que transmiten la información de una manera más elaborada, por medio de imágenes y texto. Estos son periódicos y revistas que podemos encontrar a diario, ya sea incluso en un supermercado o en una tienda. Actualmente, un medio de comunicación predominante son los medios digitales. ¿Esto por qué? Porque permiten enviar a las demás personas ya sea videos, texto o imágenes en solo cuestión de segundos por cualquier medio digital. Bueno, pasado esta explicación, vamos a darle inicio a hablar sobre gremios económicos. Existen gremios económicos grandes y grandes corporaciones que, por así decirlo, controlan prácticamente todos los medios masivos del mundo. Estos grandes medios, a fin de cuentas, se desempeñan como voceros de corporaciones que los poseen. Es por ese motivo que hablar de medios de comunicación puede resultar algo complejo, ya que como propietarios de medios de los cuales consumidores se informan diariamente, muchas personas basan su opinión en lo que reciben de estos medios. Hay que hacer un paréntesis y hablar sobre que una cosa son los medios en sí y otra cosa son los periodistas que trabajan para estos, ya que existen buenos periodistas, pero existen periodistas profesionales. Sin embargo, estos constantemente se ven enfrentados contra sus jefes máximos por el hecho de no hacer las cosas de una manera transparente, o así es que lo consideran ellos, ya que eso es lo que le interesa a miles de consumidores o televidentes, pues debido a que hay un derecho que prima y es el derecho a la información. Curiosamente, algunas de estas mismas corporaciones controlan buena parte de la economía, de la cultura, de la legislación, incluso de reformas y leyes, y lo que es aún peor, de la educación. Y aunque creemos que tenemos el poder simplemente al apagar el televisor, al no escuchar la radio o al dejar de leer ciertos medios, cierto es que estamos en una estructura social, económica y cultural que está en buena medida diseñada prácticamente por estos consorcios. Y es a esto que tiene como ejemplo uno de los periódicos más famosos, que es el de Washington Post,
Y si vemos cuál es el propietario de dicho periódico, no es nada más y nada menos que Jeff Bezos, que lo conocemos como el fundador de la marca reconocida que es Amazon, la cual se encarga de hacer llegar a sus casas las compras online realizadas en esta aplicación. Sin embargo, esta tiene contratos millonarios con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Otro subtema que se desprende de esta relación entre gremios económicos y medios de comunicación es el de la democracia, periodismo y democracia. No hay transparencia, por lo tanto, las instituciones que deben ser cada vez progresivas y de sostenimiento de la nación, del bien común, del interés general, para provecho y utilidad de todos con el funcionamiento del Estado de Derecho, se debilitan esas instituciones cuando la democracia comienza a ser disfuncional porque hay unas percepciones equivocadas de la población. Es decir, la mentira lleva a que de pronto se sienta que la democracia funciona bien, pero está corroída por la corrupción, por las malas conductas, por los abusos del derecho, y la gente no se percata y por lo tanto va a votar mal. Y cuando viene el periodismo investigativo y comienza a develar, entonces la gente se sorprende y pierde confianza en esas instituciones y se debilita el sistema político, ocasionando un desprestigio para la clase política que estaba en el poder. Otro mal uso de los medios de comunicación es la intervención de las iglesias a través de programas de televisión o de radio, es decir, que las iglesias hacen proselitismo político a través de los medios de comunicación. Además, como tienen partidos políticos o candidatizan a personas a través de los partidos políticos, cuando la iglesia debe estar por fuera del gobierno laico, que es un problema en Colombia y en otros países, no en todos, se deforma la información y además se incluyen elementos de fe dogmáticos, elementos religiosos que conllevan al apasionamiento o al fanatismo, y las personas no tienen claridad porque van enceguecidas por una doctrina que están impartiendo pastores a quienes se les cree, pero tienen unos intereses económicos cruzados y utilizan los medios de comunicación y utilizan los aparatos de los partidos políticos. Las noticias deben ser objetivas, respetando la realidad, y el periodista debe investigar, contrastar, tener fuentes, manejar cifras y de ninguna manera irse desde un comienzo con una orden de una jefatura de redacción o de un dueño de un medio de comunicación a sembrar un interés particular, porque ya la verdad es víctima. Entonces, se trata de informar con seriedad. Hay derechas políticas y hay medios de comunicación de derecha. Y esto ha afectado la política en los últimos años, llevando la presidencia a quienes están agenciados por los partidos de un espectro o de otro, cambiando la voluntad de los electores y deformando la realidad. La importancia del periodismo como cuarto poder en las democracias está en estos dos puntos que solo cito a manera de ejemplo. Digamos, los medios de comunicación, ¿sí?, se convierten prácticamente en actores políticos, porque los titulares, los encabezamientos, la orientación de las noticias desde por la mañana puede tener más protagonismo que el mismo partido político que quiera actuar con seriedad
aún quedan partidos políticos serios, pero el medio marca el rumbo de la noticia, transformando el debate o desviando el debate necesario en ese momento. Lo otro, los medios de comunicación y la justicia. Cuando la justicia no funciona, muchas veces, si los medios de comunicación son objetivos, investigan más y denuncian, develan la realidad, orientan a la gente y funcionan más que la justicia. Miren ustedes la importancia de los medios de comunicación. Otra táctica de los medios de comunicación para distorsionar es referirse al país vecino o a un país que esté en conflicto, relacionar alguna similitud con agentes de los partidos políticos en el país donde se tiene el medio de comunicación, confundir la geopolítica internacional e inculpar a los actores políticos del otro país diciendo que van a traer los males de otra parte. Por ejemplo, en España hay ese aspecto marcado con el partido Podemos, que le inculpan todo lo malo que pasan hechos en otros países como si fueran los socios o los responsables para demeritar a ese partido. Es una forma sucia de competir con el adversario político, es decir, es una competencia electoral desleal, desvirtuando las capacidades de un partido, achacándole lo que sucede en otro país. La gente entonces queda confundida. Otro aspecto para destacar en la manipulación de la información y de los medios de comunicación se encuentra en que hay periodistas que no son periodistas, son periodistas disfrazados. Ni han estudiado periodismo, ni han practicado el periodismo cuando no es necesario el título. Son mercenarios para agenciar intereses, no tienen formación, no estudian, no tienen claridad sobre lo que están hablando, repiten o son fletados para transmitir una noticia. Esto deforma el derecho humano a la libertad de expresión, de información y la de fundar medios de comunicación, como está en el artículo 20 de la Constitución. Tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como matriz de los derechos humanos que va a servir para todos los estados nacientes después de la caída de la monarquía francesa. Esa Declaración de los Derechos del Hombre que fue traducida por Antonio Nariño en nuestro territorio y que se extendió a varias partes de Latinoamérica, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, donde está en ambas el derecho a la libre expresión, a la opinión, es un derecho humano de la esencia de las democracias, poder opinar, transmitir la información de lo que pasa en la realidad. Cuando esto se altera, se viola un derecho humano básico y se afecta a toda la comunidad que queda desorientada.